Bueno, entonces aquí en hoja de cálculo vamos a crear una tabla, el número de columnas por el número de filas que necesitemos y ahí tenemos cierta información. Podemos colocar aquí cualquier tipo de datos que nos ayude a explicar de qué se trata el tema que estamos manejando, ¿no? Y bueno, ese objeto va a aparecer en la parte superior las herramientas para darle formato o para modificar la estructura que nosotros ya conocemos de las tablas desde que estuvimos viendo Word. Podemos también colocar aquí voy a poner una nueva diapositiva para continuar con el desarrollo y finalizar con la presentación con diapositivas. Ese va a ser mi título, diapositivas. Aquí lo que voy a poner es un gráfico SmartArt. Un gráfico SmartArt no es más que un diseño ya predefinido, preestablecido, que viene directamente en las herramientas de Office, no solamente en PowerPoint. Y ahí tenemos elementos visuales que nosotros podemos ocupar para poder introducir ahí información y esta información es mucho más visual, condensadamente mejor en cuestión de información. Es más directo y más fácil entender esta información que pues estar leyendo una serie de oraciones. Y se fijan, vienen en forma, por ejemplo, de un listado visual. Ahí vienen los ejemplos y cuándo se puede utilizar un proceso que va en orden, un ciclo o elementos cíclicos que son iterativos y vuelven a continuar, una jerarquía como una especie de cuadro sinóptico, cuestiones de relacionar, matrices, pirámides y algunas imágenes. Ahorita voy a utilizar yo una pirámide básica para mostrar lo que yo quiero trabajar. O inclusive aquí viene esta lista en pirámide, pero me voy a la básica. Y se fijan, aquí tenemos esta información. Podemos agrupar lo que nosotros queremos trabajar y que sea mucho más fácil de explicar y de entender. Aquí yo voy a poner en la presentación con diapositivas cuáles son las características más importantes que tiene y es lo que me va a recordar el material de apoyo a la hora de explicarlo. Estas características tienen que ver con que es un material de apoyo. Voy a poner en la base de la pirámide. A la mitad voy a poner que esto es sintetizado, sumamente resumido y también visual. Igual si no me gusta el tamaño de estos elementos, puedo cambiarlo directamente desde inicio. Aquí puedo cambiarlo para que alcance a verse dentro de la pirámide o inclusive en mayores tamaños, ¿no? En la parte superior me aparecen las herramientas para cambiar esta información. Se fijan, es del gráfico SmartArt. Puedo cambiar la disposición de colores o generar o poner alguno en particular, lo selecciono. Digamos, no me gusta este color azul, le pongo acá en formato y lo cambio al que yo considere que me apoya de mejor manera, ¿no? Entonces, básicamente se trata de que nosotros utilicemos elementos visuales para poder configurar nuestras presentaciones y que se vean mucho más interesantes. No estoy poniendo absolutamente todo porque la idea es darles un general de cómo funcionan las presentaciones y las herramientas más importantes que tenemos aquí. Vamos a la conclusión. Aquí en la conclusión podemos colocar la ofimática es una materia sumamente importante y bla, 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 ¿no? Puedo poner toda la conclusión. Ahorita no me interesa realmente colocarla, simplemente que se respete la estructura. Y aquí la bibliografía ponemos, por ejemplo, sitio número 1, documento número 1, etcétera, ¿no? Inclusive puede llevar el formato APA o la dirección web, todo listado, ¿no? Entonces, eso me lo voy a saltar un poco, ustedes lo pueden colocar directamente ahí. Bien, ya que tenemos nosotros nuestra información bien estructurada, bien planificada, pues entonces viene la cuestión del formato. Aquí yo puse ya algún formatito muy básico. Ya saben que pueden seleccionar cualquier elemento. Aparece
digamos, nuestras herramientas ocultas que solamente aparecen cuando nosotros colocamos o damos clic sobre algún objeto y ese objeto pues aparece su menú contextual, herramientas de dibujo, le puedo dar formato que yo quiera, herramienta de imagen, le puedo dar el formato que yo quiera, herramientas de tabla, herramientas de SmartArt, ¿no? Entonces, dependiendo del caso. Em, Ahora, para lo que es el formato de la misma presentación, pues yo puedo ir a lo que es la pestaña diseño. Y en la pestaña diseño puedo, por ejemplo, dar formato al fondo para que no sea el formato color blanco. Aquí viene el relleno sólido, degradado, con imagen, de trama. Eso ya lo pudimos ver cuando trabajamos gráficas en Excel. Pero bueno, podemos seleccionar un color cualquiera, digamos este color verde y va a aplicar para el fondo de la diapositiva. Esto va a ser para la diapositiva actual. Podemos seleccionar todos y aplicar el formato o darle clic aquí donde dice aplicar a todas. Y eso me va a dar el mismo formato para todas las diapositivas. Eso sí, hay que cuidar el contraste, que esta información no se vea afectada por el color del fondo. En este caso no tenemos ningún problema, pero si yo hubiera colocado un color azul, probablemente se pierda esta información o un color blanco, entonces se puede perder la información dependiendo de lo que tengamos de configuración en el objeto. Entonces es importante contrastar. Si el fondo es claro, que los objetos tengan un color distinto a ese fondo o más oscuros y al revés. Si el fondo es oscuro, pues tener entonces elementos claros en la parte superior, ¿no? Igual aquí hay diferentes tipos de configuraciones con imágenes, inclusive un paisaje que no lo recomiendo porque distrae, pero igual pueden poner aquí cualquier tipo de configuración. Es cuestión de que ustedes se metan aquí a buscar cuál es lo que mejor les acomoda y cómo se ve mejor la información. Bien, si ustedes no quieren batallar mucho con estar configurando cada diapositiva una por una, pueden utilizar uno de los temas que ya vienen configurados aquí en PowerPoint. Y esos temas pues van a aplicar a cada una de los objetos, de los cuadros de texto, de los títulos, de todo lo que ustedes tengan configurado. Y todo lo van a dejar absolutamente listo, ¿no? Y correcto. Por ejemplo, ahí seleccioné yo ese tema y me cambia aquí la disposición de mi información, la coloca aquí el texto en la parte inferior, pone algunas formitas, algunos colores. Aquí, por ejemplo, la introducción pone también una forma para darle mayor realce al título, aunque se pierde mi información en este cuadro de texto. Entonces, lo que yo hago, pues, es modificar, cambiar, ya sea el formato o mover la forma como yo requiera, ¿no? Y vean, no pierdes demasiado tiempo en estar configurando cada caso o cada diapositiva de manera particular. Ya tienes una presentación mucho más formal. Puedes ocupar cualquiera de estos elementos y te va a funcionar de igual forma, ¿no? Eh, Bien, en cuestión de transiciones y animaciones, vamos a ir a las transiciones. Una transición no es más que un efecto artístico y de movimiento que pudieras aplicar cada que cambias de una diapositiva a otra. Eh, Esto va a servir como para que el auditorio sepa que ahí ya está el cambio de diapositiva y vamos a pasar a otra nueva información, ¿no? Y aquí podemos configurar las transiciones, hay de muchos tipos y de muchos elementos. Digamos, por ejemplo, esta de empuje. La diapositiva 2 empuja a la 1 y con eso pues le das un efecto distinto. Selecciono la 3 y puedo poner, por ejemplo, dividir. Va a dividir como si fuera una cortina para la siguiente diapositiva. Y aquí aparece un icono que dice que hay alguna transición entre diapositivas. Se fijan, le doy, la primera pues no tiene, de la 1 a la 2 hay una transición, aquí puedo ver la vista previa o seleccionar la que a mí me parezca más. Estas transiciones son muy simples, son muy sencillas, no tienen tanta complicación, igual podemos configurar si queremos que aparezca un sonido ahí, la duración de la transición, aplicar toda esa misma transición a todas las diapositivas y demás. Aquí lo que yo recomiendo es no abusar de las transiciones, colocar una que otra si ustedes lo consideran así, no abusar de los sonidos, no abusar de la duración, porque pues muchas veces distrae a lo que es el auditorio en vez de ayudar. Y la idea es que ayude, que sea un material de apoyo, no un material de distracción. Lo mismo pasa con las animaciones. Una animación no es más que igual a cada uno de los objetos que nosotros tengamos en una diapositiva,
poderles aplicar un efecto para darles un realce y que el auditorio entienda o se vaya compenetrando mucho más en la información que tú estás presentando. Digamos, quieres que esta información se vea mucho mejor o que resalte más que las demás, les puedes aplicar una animación, que aquí está el panel de animaciones. Digamos, aquí podemos poner aparecer, que aparezca este objeto, el uno, y digamos la imagen 2 podemos poner un barrido de esta manera, y la flechita podemos poner a lo mejor un zoom. Ahí está, ese zoom. Oh, no, ese zoom como que no se ve muy bien. Vamos a poner rótula. Perfecto. Y con eso pues damos una configuración distinta a lo que es nuestra presentación. Animamos que se mueva, que no sea tan estática, que sea un poco más dinámica. Y vamos a ver cómo se ve. Si nosotros queremos ver lo que son las animaciones, le damos aquí en animaciones, le damos clic en el objeto y le damos en la vista previa, ¿no? Aquí en la vista previa me está generando la animación para para todos los objetos que tengo ahí. De hecho, esta va primero porque fue la primera que coloqué. Esta es la segunda, esta es la tercera. Yo puedo reordenar aquí todos estos elementos, cambiarles el orden para que una empiece primero, otra después, que se agreguen automáticamente, o cuando yo le dé clic al ratón, cuánto va a durar cada una de ellas, un retraso si es que yo lo quiero configurar, entre otras circunstancias. Yo puedo hacer un montón de cosas aquí y puedo tardarme el tiempo que yo quiera configurando las animaciones. Aunque existe un pero, pues vamos a ver primero cómo se ve. Voy a la primera diapositiva y me voy a presentación con diapositivas. Este es el diseño. Yo es como quiero que se vea, pero a la hora de presentar, pues tengo que cambiar la vista. Le pongo aquí desde el principio. Y me va a cambiar a esto. Esto es lo que ya se va a ver en el proyector. Mi tema, quién soy, me presento y paso a la siguiente diapositiva. Hay una transición, me manda introducción, explico lo que es, me voy a la que sigue y ahí vienen las animaciones. Estas aparecen con un barrido, las otras están configuradas con los clics. Entonces yo doy un clic ahí y aparece la siguiente animación y demás, ¿no? Y así me voy con lo demás hasta que veo que se ve correctamente, continúo y si no, pues modifico. Entonces, nada más regresando un poco a la cuestión de las animaciones, hay algunas animaciones que son sumamente exageradas. Digamos, hay un rebote, que rebote la tabla y bueno, es demasiado exagerado, que aumentan, que disminuyen, que saltan, que dan vueltas, que crecen, que decrecen, que salen de la presentación, que vuelven a regresar y dan 3 vueltas y media. Bien, no abusar, no abusar de las animaciones. Es más, de ser posible, utilizarlas lo menos. ¿Por qué? Tú puedes ser experto en animaciones, pero eso no significa que seas bueno para diseñar presentaciones en PowerPoint. Una presentación en PowerPoint que tiene un exceso de animaciones no sirve, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya distraes a tu auditorio, tú mismo causas que el auditorio se desvíe. La atención va sobre la información, ¿por qué? Porque es un material de apoyo y sobre lo que tú estás diciendo, no sobre las animaciones. Si pones un exceso de animaciones, el auditorio va a estar esperando cuál es el siguiente elemento animado en lugar de estar realmente atento a lo que tú estás compartiendo como valioso, que es la información. Entonces, no abusar. Y bueno, em, ya para finalizar, quisiera hacer una mención de cuáles son los elementos que hay que considerar a la hora de hacer una presentación, que se los voy a compartir y va a estar ahí en la plataforma, si no es que ya está. Son estos que tenemos aquí. Primero hay que planificar, o sea, hay que hacer un resumen, o buscar toda la información que se necesita, eh, entre otras cosas, ¿no? Como que planificar qué es lo que voy a necesitar, ya tenerlo listo y luego, posteriormente, pues entrar al diseño de la presentación. Después, ya conocen la estructura, debe de llevar título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Eso ya lo saben. Debe ser coherente en el contenido. ¿Qué es esto de que sea coherente en el contenido?
Eh, si yo estoy hablando de ofimática, pues entonces que tenga temas de ofimática, no que salga con otros temas que nada tienen que ver. Sintetizado, no voy a poner demasiado texto. Si pongo 5, 6, 7 renglones es demasiado. Tiene que ser puntual. Oraciones cortas, conceptos clave, de ese tipo de elementos. También sumamente visual, obviamente. En cuestión del diseño, contraste de colores. Lo que está en el fondo debe contrastar con lo que está en el frente. ¿Para qué? Para que se alcance a notar. Porque si lo pones del mismo color no se va a alcanzar a ver. El tipo, tamaño y color de la fuente. La fuente tiene que ser grande, tiene que ser visible, tiene que tener un color adecuado para que todos lo podamos ver. Igual el tamaño. Si nosotros ponemos una mini gráfica que no se alcanza a notar, pues entonces ni uno mismo la va a alcanzar a ver para poderla explicar. Entonces no es correcto. Uso de recursos en cuestión de objetos y animaciones, sumamente visual. Usen mucha imagen, usen mucho gráfico, mucha tabla, texto de manera coherente, ¿no? Y utilización de videos, animaciones y transiciones. Bien, en cuestión de animaciones y transiciones, ya les dije, no se excedan, nada más que no distraigan al auditorio. Y en cuestión de videos, son sumamente útiles para cualquier cosa, pero en cuestión de una presentación, tienen que ser cortos, videos cortos. 1 minuto, 2 minutos, ya con eso. Si tú vas a poner y presentar un video de 40 minutos, mejor mándale link de YouTube a las personas para que lo vayan a ver en vez de estarlo presentando ahí en una diapositiva, ¿no? Y hay otros, también son importantes, fuentes de información confiables. Provienen de libros, páginas web de instituciones educativas, organizaciones de renombre, entre otras. Igual en la siguiente materia vamos a hablar mucho más de esto, pero vamos, por lo pronto, que no diga en su bibliografía Rincón del Vago, Wikipedia, buenas tareas, monografías, todas esas páginas que ustedes conocen perfectamente, bien, no sirven, no vienen aquí. Y otra sumamente importante, no debe contener faltas de ortografía. Siempre que ustedes presentan algo y hay una falta de ortografía, un horror ortográfico, todo el mundo se da cuenta. Puede ser que nadie te esté poniendo atención, pero inmediatamente voltean a ver y inclusive hasta a burlarse de la falta de ortografía, ¿no? O de cualquier errorcito que nosotros tenemos. Como nos estamos exponiendo, entonces es importante que contemplemos todo esto. La forma ahora de visualizar y de entender las presentaciones para ustedes debe ser distinta. Es una presentación que tiene que ser de un profesionista, de alguien que va a lo mejor a presentar algún tipo de resumen a un jefe, a un supervisor, a un inversionista, a cualquier persona, pues tiene que verse profesional, no como una presentación de la secundaria. ¿Perfecto? Bien, en resumen, se trata de una estructura, una planificación, elementos visuales, contraste y todos estos elementos que les voy a dejar aquí en la plataforma para que ustedes los guarden, los conserven y pues sobre todo practicar, ¿no? Un poco con lo que es la herramienta.